Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto recibirlos en este nuevo encuentro central. El tema que nos convoca en el día de hoy tiene que ver con organizaciones sociales y política internacional. Nuestros invitados del día de hoy son Víctor Báez, ex secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, Karin Nansen, de Redes Amigos de la Tierra, y Rubén Villaverde, ex integrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Con ellos abrimos esta mesa aquí en Encuentro Central. Bueno, recibimos en la mesa de Encuentro Central a nuestros invitados ya formalmente ahora. Muchas gracias, Karin, por acompañarnos. Un gusto que estés con nosotros. Gracias, Rubén, por estar aquí. Y gracias al dueño de casa también, en este caso, ¿no? Por el hecho de permitirnos salir desde aquí y que nos cuentes, además, la importancia que ha tenido el hecho de que la CSA esté aquí en Uruguay, en Montevideo, y el significado de esto. Y también a nivel personal el desafío que significa para ti. En primer lugar, nosotros hemos tenido una relación muy cercana con el PIT-CNT por muchas décadas. Y cada vez esas relaciones son más cercanas, porque evidentemente defendemos las mismas cosas. El PIT-CNT no está afiliado a la CSA ni a la CCI, pero tenemos programas idénticos y defendemos cosas idénticas, defendemos las mismas cosas. Eso posibilitó un acercamiento y un trabajo conjunto, porque el PIT-CNT tiene una presencia, en primer lugar es una central que no tiene lo que tienen otras centrales en otros países, que es la fragmentación. El movimiento sindical aquí está unido, tiene diferentes sectores, diferentes tendencias, pero dentro de una sola organización, y hacen un juego democrático dentro de las reglas del clasismo y la democracia. Entonces es materia de admiración en muchos países, porque una de las peores enfermedades del movimiento sindical de las Américas es la fragmentación. También Uruguay tiene un sindicalismo por sector, un sindicalismo que hace que represente más, mientras que en muchos países, en la gran mayoría de los países de América Latina, hay un sindicalismo de empresa. Y no hay un solo sindicato por empresa, sino que hay muchos sindicatos por empresa, lo cual debilita al movimiento sindical. Por eso, desde aquí, y sobre todo con otros sectores de la sociedad, que no venimos históricamente de la misma rama, pero que aspiramos a las mismas cosas, a un mundo mejor, un mundo sostenible, un mundo que sea mejor para nuestros descendientes. Yo creo que aquí este es el espacio ideal, porque evidentemente vinimos y nos mudamos a Brasil en la época de Lula, hemos tenido una buena relación con el movimiento sindical y lo seguimos teniendo, pero el cambio político que se ha dado hacia la derecha, donde se volvió, yo creo que a 50 años atrás, o a 100 años atrás. Mira que en este momento quien se encarga de la legalización de los sindicatos y de las ONGs es un policía. Y volvemos a la etapa en que, no sé si se acuerdan, la época del FORU, de la Federación Obrera Regional Uruguaya, la época de la FOR paraguaya, de la FORA Argentina. En esa época, hace más o menos 100 años, se consideraba al sindicalismo no como un tema laboral, sino como un tema de orden público. Entonces, en Brasil se está volviendo ahí. A ese lugar se está desandando todo lo que se ha progresado, y evidentemente aquí en Uruguay existen condiciones mejores para un funcionamiento con mayor libertad. Y el equipo de la CSA van a estar trabajando no solamente con el movimiento sindical uruguayo o el movimiento sindical de las Américas, desde Canadá hasta Argentina, sino que va a estar trabajando Rafael con su equipo, con otros sectores, como por ejemplo los Amigos de la Tierra y otras organizaciones que buscan un mejor planeta habitable para las futuras generaciones. Bueno, de alguna manera, Víctor, me dio el pie para preguntarte, Karin, qué significa en este caso organizaciones ambientalistas, en el caso Amigos de la Tierra, con organizaciones sindicales. ¿Cómo se conjuga esa tarea que se va a desarrollar? Bueno, en primer lugar es importante que para Amigos de la Tierra y para Redes Amigos de la Tierra en particular, tenemos una perspectiva de lo ambiental que está profundamente comprometida con la justicia en todas sus dimensiones. Entonces hablamos de justicia ambiental, justicia social, de género, económica,
y no podemos concebir la defensa del ambiente sin pensar en la justicia. Los problemas ambientales en realidad tienen su origen sobre todo en la concentración de la riqueza y en la toma de decisiones en manos de unos pocos actores empresariales o grupos oligárquicos, ¿no es cierto?, que utilizan el ambiente, que es algo común, un bien común, en su propio beneficio, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con los procesos de concentración de tierras, lo que conlleva en términos de gestión del territorio, donde unos pocos deciden cómo se utiliza el territorio, etc. Entonces, desde esa perspectiva, desde Redes, Amigos de la Tierra y como Amigos de la Tierra en América Latina y Caribe y a nivel internacional, nos hemos comprometido, por ejemplo, en las luchas contra las privatizaciones. Hemos estado codo a codo con el PIT-CNT, con el movimiento sindical, luchando contra los procesos de privatizaciones. Y para nosotros eso es una lucha del movimiento ambientalista también. No puede ser solo una lucha de los trabajadores, trabajadoras, sino que nos compromete como sociedad. Y lo mismo pasó con la lucha contra el ALCA, que es de donde nos conocemos con los compañeros y compañeras de la CCA. En el marco de la campaña continental contra el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que era un proyecto de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, de imponer en nuestro continente una serie de normas llamadas de libre comercio, pero que en realidad iban mucho más allá del comercio, ¿no es cierto?, que tenía que ver con una nueva arquitectura jurídica para el control de nuestro continente. En ese proceso de la campaña, que logramos vencer, ¿no es cierto?, también con la alianza de los gobiernos de izquierda en ese momento, fue que nos fuimos conociendo y generando lazos y construyendo esta trayectoria, ¿no es cierto?, de lucha en el continente, donde distintos movimientos sociales nos articulamos para defender derechos de los pueblos como pueblos y también nuestros territorios y nuestro derecho a definir proyectos políticos que tengan que ver con la soberanía de nuestros pueblos. Bueno, más adelante vamos a hablar del papel de las transnacionales, de los tratados de libre comercio, que de libre parece tener muy poco, y hay algunos otros temas que los están vinculando. Rubén, ¿y cómo ves vos desde tu experiencia en el Instituto Cuesta Duarte, en lo que ha sido tu trayectoria como dirigente sindical, estos puntos que puede haber de contacto entre estas posiciones que se están manejando acá y quizás también algunas diferencias que puedan surgir? ¿Cómo se compatibilizan? Sí, hay que trabajar mucho para compatibilizar, porque puede llegar a suceder que el movimiento sindical, en su afán de cumplir mejor su rol, pueda llegar a no tomar en cuenta la agenda ambiental. Y no sé, en este momento estamos muy cerquita, a días de terminar el verano, y en el Uruguay, en este verano, desde Colonia hasta Rocha, nos encontramos con unas minúsculas bacterias, que le dicen cianobacterias, de color verde, que han teñido nuestras costas. Y eso tiene que ver con agresiones al medio ambiente, que bueno, que podrá tener que ver el movimiento sindical con esto, pues mucho. El desarrollo empresarial, el no tener límites, la búsqueda permanente de la rentabilidad, el privilegiar, el hacer caja antes que tener unos ciertos cuidados, terminan teniendo sus consecuencias. Entonces, estaba leyendo hace pocos días que los montes ribereños han sido descuidados y que plantamos soja, y no es que yo sea un fundamentalista en contra de las plantaciones de soja, pero qué necesidad de ir 200 metros más allá y eliminar el monte ribereño, que es una barrera natural. Entonces, muchas cosas que con el paso del tiempo fuimos haciendo y fuimos agrediendo, y eso tiene sus consecuencias que no es solamente decir, tal persona no puede ir a la playa, no es importante. Resulta que para el Uruguay el turismo se ha vuelto su principal actividad económica. Sin duda. Entonces, ojo con estas cosas en donde pensamos que los ambientalistas son unos locos y unos fanáticos, y resulta que empiezan a aparecer algunos elementos que nos hacen pensar que no eran tan fanáticos, que nos venían alertando hace ya 20, 30 años de cosas que veníamos agrediendo, y ahora empezamos a pagar las consecuencias. Por lo tanto, el movimiento sindical me parece que en forma muy inteligente se acerca a otras organizaciones,
Creo que Red Amigos de la Tierra ha tenido una actuación histórica fenomenal, de mucha cercanía al movimiento sindical. Por lo tanto, estas conversaciones se llevan adelante de un modo muy natural, y me parece muy bueno que nuestro movimiento sindical y que el movimiento sindical de las Américas y el mundial también empiecen a incorporar a su propia agenda los temas ambientales. Desarrollo económico sí, con el cuidado debido al medio ambiente. Sí, lo de las cianobacterias además, según la academia, han llegado para quedarse, lo cual lamentablemente ya deja de ser una preocupación para ser un tema puntual que está en la agenda. Y hablando de agenda, ¿cuáles son los temas más importantes que se manejan en la agenda de este 2019? Bueno, hay varias agendas. En primer lugar, el tema de la paz. Hicimos el Congreso Mundial. Yo en realidad he entregado la Secretaría General de la Confederación Regional, de la CSA, que va desde Canadá hasta Argentina y Chile, para irme a vivir a Bruselas y ejercer el papel de secretario general adjunto de la Confederación Sindical Internacional, que es una organización que representa a 220 millones de trabajadores y trabajadoras y que está en 160 países. Entonces, lo primero es el tema de la paz. ¿Cómo hacer para defender la paz en periodos en que hay posibilidades de guerra, de conflictos, de intervención militar en nuestro propio continente, cuando nuestro continente ha sido en las últimas décadas un continente de paz? Lo que se está inventando y se está vendiendo a la opinión pública, la autoproclamación de gente que está siendo reconocida por poderes extranjeros, legitimada supuestamente por poderes extranjeros, cuando la regla democrática número 1 dice que son los pueblos los que deben elegir a sus autoridades y de tiempo en tiempo deben ir renovando sus autoridades. Entonces eso está en peligro, pero no solamente está en peligro por eso, sino porque hay problemas de distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza nunca ha sido tan injusta. Recordemos que la Primera Guerra Mundial de 1914 viene, entre otras cosas, como consecuencia de una de las crisis económicas más grandes, en la etapa llamada la Belle Époque, la Bella Época, y después viene el problema económico mundial en 1929, que lleva a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se salió de todo eso? Se salió con programas concretos de combate a la pobreza. En 1919 se crea la OIT. No solamente se crea para la paz, sino se crea porque a un sector le preocupó mucho que en 1917 la revolución soviética haya triunfado. Eso preocupó bastante. Entonces aquí, en las Américas, nosotros hemos tenido un comportamiento de los poderes hegemónicos y otro comportamiento en Europa. El Plan Marshall para Europa, para distribuir más, y aquí la creación de la famosa Alianza para el Progreso, la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, donde iban los ministros de Trabajo y hacían grandes declaraciones reconociendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Después volvían a sus países y metían presos a los dirigentes sindicales. Esa fue la práctica. Después eso fue cambiando poco a poco y fueron surgiendo líderes muy reconocidos de corte progresista, pero evidentemente yo creo que el caso de la prisión de Lula, que todos sabemos que es una prisión sin justificación, no tiene agarradero por dónde, y ya tienen 2 condenas que no tienen agarradero legal, pero evidentemente ahí debemos analizar 2 cosas. En el tema de la paz mundial, ahí se busca un multilateralismo, o sea, que no sea solamente Estados Unidos, que sea China también y que sea Rusia. Pero yo creo que Rusia y China no quieren un multilateralismo muy multilateral. O sea, no quieren que entren más gente, que más países en el juego democrático multilateral para decidir las cosas del mundo. Quieren limitar el número de la multilateralidad. Entonces, hay diferentes puntos de vista que debemos... Pero lo principal en este momento es que tenemos ya en vigencia una 4ª revolución industrial, mientras en nuestros países
en muchos sectores no se llegó a la primera revolución industrial, ¿no? Seguimos produciendo, y se refería al tema de la soja. Nosotros seguimos vendiendo soja. Si nosotros no transferimos ese modelo a otro modelo que produzca más puestos de trabajo, modelo de industrialización, que no debe depender solamente, desde mi punto de vista, de la inversión extranjera, sino que debe basarse en las pequeñas y medianas empresas, a condición de que respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras, porque las pequeñas y medianas empresas, según la CEPAL, crean el 60% de los puestos de trabajo, siendo dueñas de solamente el 10% claro, de la riqueza, del Producto Interno Bruto. Mientras que las grandes empresas, que son las que vienen y deciden los destinos de los países y echan gobierno y ponen gobiernos títeres, son dueñas del 70% de los puestos de trabajo de la economía, y solamente crean el 10% de los puestos de trabajo. Sí, en Uruguay las unidades económicamente activas, más del 80% son pymes. Sí. Sin embargo, ahí tenemos otro gran problema. ¿Estamos hablando de distribuir riqueza o distribuir ingresos? ¿Se distribuye riqueza en Latinoamérica? Bueno, seguimos siendo un continente profundamente desigual, lo cual es realmente terrible, ¿no? Porque muchos de los problemas que enfrentamos tienen que ver con eso, y el hecho de que no se logró revertir esa situación de desigualdad estructural en América Latina, y eso tiene que ser un compromiso de nuestros movimientos, pero también de los estados y la política pública. Ahora, el problema es que hoy en día en América Latina enfrentamos una ofensiva de la derecha brutal, ¿no es cierto?, que viene a tratar de acallar las voces de resistencia, las voces de los movimientos sociales y de todos los movimientos sociales, sea el movimiento sindical, sea el movimiento campesino, sea el movimiento ambiental. La derecha llegó para imponer su lógica y sus políticas perversas, ¿no es cierto?, contra nuestros pueblos, y de una manera muy brutal, ¿no es cierto?, incluso con mucha persecución, con mucha amenaza a las vidas de los dirigentes y dirigentes sociales. Entonces, ese es un problema que para nosotras, desde la perspectiva del movimiento ambiental, es algo que tenemos que enfrentar con unidad de los movimientos, con una perspectiva internacionalista, una vez más, ¿no? La necesidad de construir un internacionalismo que defienda la paz y que realmente luche contra esta ofensiva de la derecha. Y por otro lado, además, se nos está imponiendo una lógica de cuestionamiento de la política. El espacio de la política hoy es tildado de corrupto, nos llaman a abstenernos de la política, llegan empresarios, supuestos outsiders, como le dicen, de la política, a imponernos, ¿cierto?, esta lógica de la gestión, y como si los empresarios no fueran corruptos y que no hubiera corrupción en la gestión empresarial, ¿no es cierto? Entonces se nos vende esta imagen, los pueblos se retraen y ahí realmente corremos el riesgo de quedar totalmente en las manos de una clase dirigente que no tiene ningún tipo de compromiso con los pueblos. Incluso se cuestiona la política pública. Cada vez más se habla de que todo se resuelve nuevamente, volvemos al discurso del mercado, todo lo va a resolver el mercado. Y eso en materia ambiental, así como pasa a nivel sindical, a nivel de las políticas agropecuarias y demás, pasa lo mismo en lo ambiental. Hay una privatización de la esfera de la política ambiental en el continente. En Uruguay estamos en una situación diferente, pero sabemos que tenemos que defender. ¿Y cómo defendemos eso, que es diferente hoy en Uruguay? Es con más y más participación de los movimientos sociales y más construcción de unidad entre los movimientos sociales y más cruce de agendas y construcción programática conjunta entre los movimientos sociales. Nosotros, por ejemplo, pensamos que el movimiento sindical sí ha incorporado la agenda ambiental. Lógicamente no es fácil cuando se plantea el tema de puestos de trabajo contra medio ambiente. Tenemos que salir de esa trampa. La PLADA, que es la Plataforma de Desarrollo de las Américas, que formuló la Confederación Sindical de las Américas en diálogo con todos nuestros movimientos, logra escapar de esa trampa de quedar enfrentado, ¿no es cierto?, el tema ambiental con el tema del puesto de trabajo. Pero para terminar, por ejemplo, la campaña por la reforma constitucional del agua, que llevamos adelante conjuntamente con el movimiento sindical, claramente incorpora claramente una visión ambiental. Entonces, digamos, hay mucho sobre lo cual construir. Te voy a pedir que nos amplíes un poquitito más, pero vamos a hacer una pausa. De organizaciones sociales y política internacional estamos hablando hoy aquí en Encuentro Central. Ya venimos. Segundo bloque aquí en Encuentro Central con nuestra invitada, nuestros invitados. Estábamos hablando, escuchando a Karin de
de esa trampa que se puede plantear a veces entre lo que significa, bueno, un emprendimiento industrial, los impactos ambientales, los puestos de trabajo. Cualquier emprendimiento industrial genera algún tipo de movimiento en lo que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Por más pequeño que este sea. Y también cualquier emprendimiento, por más pequeño que sea, genera puestos de trabajo. ¿Cómo salir de todo eso? En primer lugar, hay que evitar la visión corporativista. Porque solamente lo que a mí me conviene es lo que vale, el resto que se embrome. No. Hay que tener en cuenta, hay que analizar globalmente la sociedad y hay que buscar la sostenibilidad, porque nuestras familias, nuestros nietos, nietas, hijos, hijas, no viven en la empresa donde nosotros trabajamos o en la calle donde elaboramos la actividad económica informal o en cualquier otra parte, pero sí viven en la casa, usan educación, tienen derecho a ser educados, educadas, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la seguridad social, tienen derecho como ciudadanos y ciudadanas, y tienen derecho también a un ambiente sano, a un ambiente... entonces, la cuestión es pelear. Desde este punto de vista, hay un proyecto del mundo que se traduce en lo siguiente a nivel global, y hay sectores que lo defienden. No importa lo que pase con el mundo, mañana nosotros tenemos que ganar dinero hoy. Y nosotros estamos inscritos en otro proyecto político diferente. El mundo sostenible, el mundo que dure, el mundo donde nuestros y nuestras descendientes vivan mejor que lo que nosotros vivimos en este momento. Entonces, los trabajadores y trabajadoras tienen que saber perfectamente para dónde están jugando, porque de lo contrario, a cambio de un puesto con salario miserable, están vendiendo el futuro de la tierra, ¿no? Entonces, pero tampoco se le puede retar a la gente porque hace eso. Está trabajando a lo que hay que ver es políticas públicas. Mira que en este momento la OIT está diciendo que para solucionar el problema del desempleo, y va a haber muchos cambios en el mundo laboral con la automatización, con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, se van a perder muchos puestos de trabajo y se van a crear otros cuantos, pero la mayor parte de ellos van a sufrir modificaciones. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que garantizar políticas públicas. Mientras los neoliberales dicen hay que eliminar al Estado, ya los ricos no tienen que pagar ningún impuesto, solamente los pobres, y el Estado tiene que ser el policía para que no se robe, esto, aquello. Hay que formar a los trabajadores y trabajadoras a lo largo de toda la vida. La responsabilidad de los gobiernos, de los estados, de hacer una educación gratuita, de calidad y a lo largo de toda la vida, se acentúa más todavía. Lo otro es invertir en el cumplimiento de las reglas que protegen al sector más débil de la relación laboral, al trabajador y a la trabajadora, sea del sector que fuere, sea del sector de la economía formal o de la economía informal. Debemos aprender en muchos países también a organizar a esos trabajadores y trabajadoras. Y lo otro es también el invertir para que el trabajo sea decente, o sea, trabajo con derechos. ¿Qué es el trabajo decente? El trabajo con derechos. A veces aquí, en nuestro continente y en el mundo, te quieren dar a elegir, ¿querés trabajo o querés derechos? Porque si querés trabajo, no vas a tener derechos. Y si querés derechos, no vas a tener trabajo. No, lo uno no excluye al otro. Al contrario, si nosotros queremos una sociedad mundial y nacional incluyente, nosotros tenemos que asociar las dos cosas, trabajo con derechos. Con esta revolución que va a modificar el mundo laboral, que ya está, la vemos todos los días, hay también como una suerte de industria del miedo, un poco lo que decía Víctor, diciendo, bueno, te vas a quedar sin empleo. Cuando en realidad se van a crear muchas fuentes laborales, por ejemplo, el sistema de cuidados aquí en Uruguay. La gente va a vivir más tiempo, es necesario que alguien los cuide, a quien cuide a nuestros ancianos, a quienes quizás y ojalá lleguemos a vivir muchos años y por lo tanto a trabajar más tiempo y a tener más vida social, activa y de ocio para poder disfrutar. ¿Cómo se imaginan desde, en este caso, las organizaciones ambientalistas, el futuro del trabajo o el trabajo del futuro? Bueno, como tú dices, es sumamente importante el tema de la reproducción de la vida, ¿no? La producción, por supuesto, pero también la reproducción de la vida, y ahí todo el sistema de cuidados y el trabajo de cuidados, que históricamente no ha sido reconocido como trabajo porque lo desempeñábamos las mujeres, por esa asignación, ¿no?, de un rol que hizo la sociedad, de que las mujeres quedaban relegadas.
al trabajo de cuidados y a la esfera doméstica, y ese trabajo no era reconocido como trabajo y por lo tanto no existía, ¿no es cierto? Claro. No era remunerado, pero además no existía para la sociedad. Hoy en día cada vez hay más conciencia y por suerte en Uruguay en ese sentido se ha avanzado mucho en que el trabajo de cuidados es un trabajo fundamental para la reproducción de la vida de nuestras sociedades. Entonces eso es un ejemplo de cómo se puede desarrollar mucho más el trabajo de cuidados como una vía, ¿no es cierto?, para generar entonces puestos de trabajo. El tema con la llamada cuarta revolución industrial es que quién tiene el control sobre las tecnologías y quién decide qué tipo de desarrollo tecnológico se va a llevar adelante y en función de qué intereses, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos todo el tema del control de los datos, que se vuelve un tema central para nuestras sociedades, porque muy pocas empresas controlan los datos, pero no solamente la información personal de nuestra, ¿no es cierto?, y que después puede ser muy manipulada para elecciones, para el consumo y demás, sino también manejan cada vez más las empresas datos, por ejemplo, sobre nuestros ecosistemas, sobre nuestra agricultura, sobre nuestros suelos. Toda esa big data que le llaman, que son los megadatos que se van acumulando, eso es realmente hoy una moneda de cambio muy importante en la futura revolución industrial. Y por otro lado, también se va armando una arquitectura internacional, por ejemplo, a través de los acuerdos de libre comercio y nuevas disposiciones que se quieren adoptar en la Organización Mundial del Comercio, OMC, por ejemplo, respecto al comercio electrónico. Todas las disposiciones que tienen que ver con comercio electrónico están muy relacionadas a abrir la puerta a todo el sistema de plataformas, ¿no es cierto?, de comercio de bienes, servicios, etc. Entonces, lo que tenemos que estar muy alertas es cómo controlamos como sociedades ese futuro desarrollo tecnológico y cómo, digamos, cuando yo decía no tenemos que caer en la trampa, es porque tenemos la responsabilidad social, como decía Víctor, de no los ambientalistas estar preocupados por el ambiente y los trabajadores y trabajadoras por el trabajo. No, como sociedad tenemos que estar preocupados y preocupados por el trabajo, porque es un derecho, y tenemos que estar preocupados y preocupadas por el ambiente, porque el ambiente no es esa cosa externa, linda, que vemos y que incluso tiene un valor también, como decíamos, ¿no? El tema de las playas para los uruguayos y uruguayas tiene un valor muy importante, no solo para el turismo, sino para nuestro propio ocio fundamental, pero además para la realización de derechos. Hoy lo que tenemos es una amenaza, por ejemplo, al derecho humano al agua. Entonces necesitamos ser conscientes de cómo muchas veces, con un mal manejo de nuestros ecosistemas, de nuestros territorios, se produce una negación de derechos. Cuando se produce, por ejemplo, contaminación transgénica del maíz criollo. Lo que nosotros decimos, hay una negación de derechos, porque quienes han conservado sus semillas históricamente, que dicho sea el paso, es un patrimonio fundamental. De hecho, los noruegos están conservando muchísimas variedades en el norte porque saben que con el cambio climático se van a necesitar semillas adaptadas a las nuevas condiciones climáticas. Cuando se contamina ese patrimonio que han conservado nuestros productores y productoras familiares en Uruguay, estamos atentando contra derechos. Cuando se contamina pueblos, escuelas con agrotóxicos, hay una vulneración de derechos. Entonces, una de las cosas que decimos es que es necesario que las empresas transnacionales se hagan responsables por la violación de derechos que cometen y que los estados tienen que generar las condiciones a nivel internacional para que esas empresas transnacionales puedan ser juzgadas. Porque, ¿qué pasa hoy? Hoy en día las empresas transnacionales juzgan a los estados, se apoyan en los acuerdos de comercio e inversiones, como ha pasado en Uruguay, con Italba, ¿no es cierto? Ahora Aratirí, que plantea una demanda. Cuando el Estado trata de regular, como lo hizo Philip Morris, y hace buenas políticas públicas, las empresas dicen, bueno, esto atenta contra mis ganancias, contra mis intereses, tengo un acuerdo de inversión que me permite levantar una demanda contra el Estado. Más allá que después ganemos o no, digamos, la demanda, se plantea una demanda. Los estados muchas veces no pueden juzgar a las empresas porque se esconden tras sus filiales, nadie tiene responsabilidad, como pasó en el caso de Ecuador, por ejemplo, con Chevron. Una y otra vez la justicia ecuatoriana ha fallado de que Chevron, Texaco, es responsable por la contaminación de la Amazonía y no pasa nada, Chevron no paga. Entonces necesitamos un tratado vinculante a nivel de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que es algo que estamos peleando, porque tenemos que asegurarnos que haya más y más política pública, más y más reglamentación, más y más intervención del Estado y también participación de los movimientos sociales, de la sociedad, en la definición de cuál va a ser nuestra matriz productiva.
en Uruguay, ¿qué queremos? Porque hay alternativas al agronegocio, existe la agroecología, podremos producir en forma agroecológica, está demostrado. Vamos a apostarle más a eso. Tenemos la buena noticia que se acaba de aprobar en diciembre la ley del Plan Nacional de Agroecología que varias organizaciones impulsamos. Bueno, ahora hay que ponerle mucha fuerza a eso. Es cierto que ya la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones están haciendo un trabajo interesante de transición hacia la agroecología, teniendo en cuenta el tema de las cuencas. Es cierto que ahora la Intendencia de Paysandú acaba de sacar un programa Paysandú agroecológico. Entonces son todos, procesos de política pública que son fundamentales para ese cambio, para esa transición. También se está discutiendo la transición justa a nivel internacional frente al cambio climático y es algo que es central que los movimientos sociales, que la clase trabajadora se involucre en esos procesos de discusión. O sea, no aceptar todo lo que nos llega, sino poder realmente debatir en profundidad y finalmente como sociedad tomar definiciones, que no son fáciles, lógicamente, ¿no? Y bueno, desde nuestra organización, una cosa que me parece muy importante poner énfasis es que nosotros defendemos el derecho al trabajo. Nunca vamos a decir, bueno, pero el trabajo no importa. No, el trabajo importa. Ahora, podemos tener otras alternativas de trabajo que beneficien a toda la sociedad y que garanticen la realización de derechos como pueblo. Eso es lo que tenemos que pensar. La Big Data, decía Karim, el petróleo del siglo XXI para muchos, ¿no? Rubén, ¿cómo ves acá en Uruguay, desde el punto de vista de los dirigentes sindicales, el desafío que se plantea con esta revolución tecnológica? Bueno, es un cambio que sucede día a día y en este mismo momento. Por lo tanto, a veces como que no hay el tiempo suficiente de mirar lo que está pasando, porque es un ejemplo que tuve en algún programa más colocado, el de los supermercados. Estás en un supermercado y notas cambios, entras a un banco y notas cambios, circulás por las calles y ves chicos andando en las bicis, haciendo distribución. Los cambios llegaron, se van a quedar y evidentemente el movimiento sindical debe repensarse en sus modelos organizativos, porque alguna de esas modificaciones de algún modo van a afectar la organización tradicional que tenían los sindicatos. Me parece que vamos a pasar por una zona, a mí me molesta plantear las cosas de un modo catastrófico, pero vamos a atravesar por una zona de turbulencia. Mucho. Y yo creo que finalmente vamos a aterrizar correctamente. Pero hay que estar muy atentos porque efectivamente los cambios son muy grandes. Pienso por un instante un evento que se hizo en la sede del PCNT con la presencia de Enrique Iglesias, Nicolás Jodal de Genexus y la ex embajadora de Uruguay en China. Y allí la noticia que nos planteaban es: la mayoría de las transacciones económicas la gente las hace a través de su celular y el código QR, y vos vas pagando absolutamente todo y entras a pensar, y bueno, ¿y dónde queda el sistema financiero? ¿No? Porque hay como un puente directo y evidentemente las compañías telefónicas adquieren una relevancia mayor. Tenemos por suerte en el Uruguay el ejemplo de Antel, que fue defendido oportunamente contra quienes querían hacer un poco de caja y que viniera cualquiera, y resulta que ahora Antel cumple un papel muy importante. Y nos cuesta entender esto del Antel Arena como parte de la movilidad y resulta que tiene que ver con ir hacia nuevas transformaciones en donde la compañía telefónica, por el desarrollo tecnológico que supone, va a jugar un papel determinado. En la medida que nosotros sostengamos la presencia del Estado en áreas claves de la economía, el proceso puede tener unas ciertas características. En la medida que hacia el interior de nuestro país triunfen los proyectos ultraliberales que privilegian el hoy y la lógica del resultado del momento, las cosas van a ser mucho más difíciles. De hecho, tenemos un entorno regional muy negativo porque el pensamiento neoliberal ha avanzado de un modo muy importante y bueno, estamos viendo tanto en Argentina como en Brasil afectaciones muy graves hacia el mundo del trabajo. Sí. Y volviendo al mundo del trabajo, hay una palabra que aparece como fundamental y que la he escuchado a lo largo de lo que ha sido la primera temporada de este programa y que hoy vuelve a estar nuevamente acá, que Víctor también la mencionaba: capacitación. O sea, el tema es
cómo los trabajadores se adaptan a los nuevos tiempos. La gran pregunta es quién paga esa capacitación también. Por eso el papel del Estado allí también como un elemento tan relevante. Pero en Uruguay tenés el ejemplo del INEFOP. Instituto de Empleo y Formación Profesional, que me parece que hay que seguir repensándolo. Es una evolución con relación a la Junta Nacional de Empleo que se creó en el 92, pero seguramente para el próximo periodo va a haber que darle más rol y más protagonismo. Bien, los invito a seguir hablando acerca de este tema luego de una muy breve pausa, tema que sin duda es relevante a nivel mundial, que estamos aquí en Uruguay en los comienzos ya de una campaña electoral que va a tener también al tema del futuro del empleo del futuro, a los temas ambientales, a los temas que tienen que ver con las organizaciones sociales como eje fundamental de esta campaña electoral. Bueno, en el bloque anterior Rubén hablaba de la situación regional, Karim hablaba también de la derecha, de los avances del neoliberalismo en nuestro continente, y Víctor nos decía que acá en Montevideo había otra suerte de aire fresco, ¿no? Y de alguna manera quería juntar estas tres cosas para que nos dieran ustedes su visión de lo que está ocurriendo hoy en América Latina. Comienzo contigo. Bueno, una de las preocupaciones que nosotros tenemos es claramente la persecución que sufren los líderes, las líderes que defienden los derechos de los pueblos, como decíamos, y sus territorios. Un ejemplo muy claro, ¿no es cierto?, es el de Berta Cáceres, que fue asesinada en Honduras por oponerse a la construcción de la represa, que significaba realmente una amenaza terrible para la cultura y la vida del pueblo lenca. Esto pasa hoy en Brasil también, ¿no es cierto?, en que tenemos un desastre ambiental que en realidad es un crimen ambiental perpetrado por la empresa Vale, que anteriormente ya había provocado un crimen del mismo tipo con la empresa BHP Billington al colapsar una de las represas de desechos de una mina. Toda la región de Brumadinho, como mucha gente habrá visto en la prensa, está severamente afectada. Pero además los líderes, las líderes del movimiento que han defendido los ríos, históricamente que han defendido sus territorios, están siendo perseguidos hoy en Brasil. En Argentina tenemos un gobierno que hablaba de la cuestión ambiental, ¿no es cierto?, y utilizó la cuestión ambiental para ganar elecciones, y hoy hay un debilitamiento también de la política ambiental y nuestros compañeros y compañeras también enfrentan persecución y demás. Entonces, lo que vemos es que en la región se están dando dos fenómenos. Por un lado, hay una profundización de el carácter extractivo del modelo y de avance del capital sobre el territorio. Se profundiza eso. Si bien la derecha tiene todo un discurso, muchas veces durante la campaña crítica, sí, después lo que vemos es que cuando la derecha llega al poder se profundiza ese proceso. Por otro lado, en la medida que imponen una lógica neoliberal, nuevamente pasan a privatizar absolutamente todo, incluso la política pública y la política ambiental, y a debilitar esa política ambiental, y es el reino de las grandes empresas, digamos, ¿no? Entonces, y por otro lado, esto que decimos de la criminalización. Entonces, es el peor escenario que podemos pensar, y en la región, en ese sentido, decimos, bueno, lo que hay que pelear es para que más y más los movimientos sociales, unidos, articulados, podamos realmente ejercer nuestro derecho a la política, digamos, ¿no?, a definición de las políticas públicas y demás. Y en ese sentido es algo que tenemos que avanzar en Uruguay, pero debemos reconocer que en Uruguay hay una situación muy distinta a la de otros países en América Latina, que nosotros y nosotras siempre decimos, como redes hemos sido muy críticos de muchas políticas y de muchos procesos de gestión del territorio, pero no estamos perseguidos, no estamos perseguidas, ¿no? Entonces, eso es una diferencia fundamental. Cómo seguir construyendo una sociedad democrática donde se respete al decir de los movimientos sociales, donde se abra más espacio a los movimientos sociales para la formulación y el control de la política pública, pero reconocemos que acá tenemos una situación muy distinta a la de otros países de la región. Víctor. Mira, nosotros lo que vemos cada día es que vamos a tomar Europa. Europa nos venden, cayó el muro de Berlín, que tenía 160 kilómetros. El muro de Europa, alrededor de Europa, para evitar la migración es de 1000 kilómetros hoy día. Y ni qué decir el muro de Estados Unidos que está levantando Trump. Esa gente cree que sus regiones o sus países van a ser sostenibles
mirando, dando ojos cerrados al mundo. El concepto de sostenibilidad no puede ser parcial. O hay un mundo sostenible con todas sus partes sostenibles, porque no puede haber una parte sostenible y el resto del mundo insostenible. Entonces, desde ese punto de vista. Por otra parte, estos sectores fascistas, el fascismo no es solamente, y si miramos la historia de América Latina, no es solamente un fenómeno europeo. Continúa habiendo fascismo en Europa, pero en América Latina también hay fascismo. Entonces el movimiento sindical en su trabajo político no puede evitar, y eso lo venimos diciendo hasta el cansancio a nuestros colegas de todas partes del mundo, no puede evitar formar parte de una cosa más grande con otros sectores democráticos de la sociedad mundial para formar un frente internacional antifascista. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen algunos, hay que luchar contra el racismo, hay que luchar contra la xenofobia, hay que luchar contra el machismo, hay que luchar por la democracia. El fascismo agrupa a todas. El fascismo es violento, el fascismo es antidemocrático, el fascismo aplica autoritarismo, dictaduras, el fascismo es racista, el fascismo es machista, el fascismo es todo esto. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema muchas veces? El otro día me decía un amigo que Bernie Sanders hizo un llamado a la lucha contra el fascismo a nivel internacional, pero se refería al norte, dejó afuera al sur y dejó afuera al movimiento sindical. Y no solamente Bernie Sanders, también el ex ministro griego, no me acuerdo en este momento el nombre. ¿Cómo? Varoufakis. Entonces, no podemos hacer una lucha en una parte del mundo y dejar al otro desamparado. O sea, nosotros debemos hacer una coordinación internacional. La salvación es hacer una pelea internacional, incluyendo a todos los sectores, todas las regiones, contra el fenómeno del fascismo, para profundizar la democracia en lugar de estos gobiernos que están conculcando todos los derechos de la gente. Rubén. Pensando en el movimiento sindical uruguayo, hay una tradición de seguir los temas internacionales. La constitución del sindicalismo en el Uruguay es mucho más temprana que en otros países de América Latina, por un vínculo histórico con las principales corrientes de pensamiento que se planteaban la cuestión del socialismo. Creo que ahí nuestro movimiento sindical tiene avances al respecto. Sin embargo, luego hay una dinámica diaria en donde lo que termina triunfando es dar respuesta cada sindicato a su base de afiliados, los temas de trámite diario, y a veces cuesta un poco incluir en la agenda los temas del sindicalismo internacional, que parece que hay un grupo de gente, hay algunos Víctor Báez y Rafael Freires que se dedican a seguir la conferencia de la OIT, ir a las asambleas de las principales organizaciones internacionales y cumplir con esos trámites, y en algún lugar eso se resuelve. Me parece que es una obligación para nuestro movimiento sindical, que lo entiende, en términos del discurso lo entiende, de sumarse a otros y acompañar con mucha más fuerza, porque las cosas que están pasando aquí hoy y que tenemos que resolver tienen que ver con cosas que se resolvieron antes en alguna otra parte del planeta, porque los centros de poder no están ni en nuestro país, ni siquiera en nuestra región. Por lo tanto, el meterse mucho más a fondo en esos fenómenos nos va a permitir tener mejores respuestas, y se requiere de un sindicalismo internacional mucho más potente para poder enfrentar los desafíos que plantea esta etapa. De lo contrario, además de tomadores de precios, seguiremos siendo tomadores de decisiones de otros. Víctor, en noviembre del año 2017 se realizó aquí en el Velódromo una jornada por la democracia contra el neoliberalismo que tuvo una repercusión muy importante a nivel nacional e internacional también. O sea, ¿se repite una experiencia similar dentro de poco tiempo? Sí, la jornada continental contra el neoliberalismo y por la democracia es un proceso que se está siguiendo, donde organizaciones diferentes se van incorporando, y donde existe libertad de que también salgan, abandonen si es que así lo quieren, pero hasta ahora nadie lo abandonó, al contrario, se va sumando más gente,
Y este año vamos a hacerlo, vamos a hacer ese evento en Cuba. A comienzos de noviembre vamos a hacerlo en Habana, Cuba, continuando con lo que ya empezamos y que no es otra cosa que una gran alianza social de las Américas, Sí. Que está trabajando precisamente por un continente más democrático, pero no solamente por un continente más democrático. Acá yo suelo decir, y yo lo repito ahora, no puede haber democracia solamente en un continente y en el resto que no haya. Eso no va a ser completo. Entonces, esto tiene una proyección mundial también. Y tenemos el orgullo que desde las Américas nosotros estamos proponiendo ese ejemplo de alianzas con otros sectores. El movimiento sindical internacional es fuerte, pero nunca va a ser lo suficientemente fuerte si no entra en alianza con otros sectores que buscan la misma cosa, que buscan un futuro mejor, un mundo mejor, para combatir con quienes solamente quieren ganar dinero hoy, no importa lo que pase con el mundo mañana. Claro, de alguna manera se traza una hoja de ruta, Sí. Que marcó, por ejemplo, lo que fue la presencia de organizaciones sociales en el G20 en Argentina, que se organizó el año pasado. Claro. Así es. Sí. Para las organizaciones ambientales también es un tema relevante. Sí, por supuesto. Esto es realmente una articulación de luchas y de agendas, de programáticas entre movimientos. Claramente el movimiento sindical tiene un peso sumamente importante, tanto la CCA como el PIT-CNT en nuestro país. Lógicamente el PIT-CNT fue central para tener la convocatoria que tuvimos cuando hicimos el encuentro en Montevideo y para movilizar el número de compañeros y compañeras que logramos movilizar. También está, por supuesto, el movimiento campesino, que está nucleado en la CLOC, Vía Campesina en América Latina, que es un movimiento muy fuerte. El movimiento feminista, a través de la Marcha Mundial de Mujeres. Jubileo Sur, que es un movimiento que ha trabajado mucho el tema de la deuda. Y también compañeros y compañeras de ALBA Movimientos. Entonces, y nosotros y nosotras como Amigos de la Tierra, América Latina y Caribe. Entonces lo que tenemos es claramente una articulación que, como dice Víctor, es un proceso, no es solamente estos encuentros, pero vamos construyendo agendas comunes mediante este proceso y también fortaleciendo la solidaridad internacional. Una de las cosas que más eco ha tenido aquí en Uruguay a partir del encuentro de la jornada es justamente cómo construir solidaridad con los compañeros y compañeras de Brasil, con el pueblo venezolano, etcétera. Así cómo vamos construyendo solidaridad con nuestros pueblos hermanos, entendiendo que cualquier cosa que pase en nuestro continente es algo que nos afecta a todos y a todas y que la defensa de la democracia es realmente fundamental hoy en este continente y también la lucha contra el neoliberalismo. Y como dice Víctor, con esta proyección también internacionalista de cómo vamos a hacer para realmente frenar el avance del fascismo y de la derecha a nivel internacional. Hay una tarea importante también de las organizaciones no gubernamentales. Sí, la hay, pero me quedaba colgado en este evento de lucha contra el neoliberalismo. El neoliberalismo no solo es un programa de ajuste económico, se ha erigido como una cultura dominante. Y yo creo que tenemos por delante una batalla de tipo cultural para producir una transformación. Si nosotros nos mantenemos dentro de la lógica de la sociedad de consumo, en donde la lógica es producir más, acá algunos líderes políticos en algún momento lo han señalado, estamos todo el día pensando en cuántas horas más agregar de trabajo para poder tener unos ciertos ingresos, para poder comprar unas cosas que luego las tenemos que volver a cambiar. Eso es una dinámica absolutamente perversa. Con relación a las ONGs, hay ONGs de un trabajo muy largo y magnífico. Creo que en algunos países han cumplido un rol muy importante y en otros, y esta es una tarea para Víctor seguramente, a veces son los que hablan en representación de los trabajadores por debilidades en el movimiento sindical. Y más allá de que ellos hacen un gran esfuerzo por representar del mejor modo a la sociedad civil, precisamos un sindicalismo fuerte en el mundo entero, porque esa es la representación real de la clase trabajadora y la forma de combatir y transformar esta sociedad.
Bueno, ha sido un verdadero placer tenerlos en esta mesa. Gracias por la invitación a esta casa. Gracias. Realmente es muy gratificante. Gracias, Rubén, por estar presente hoy junto a nosotros. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes, como siempre, aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. Son dedos, días son días.